Para todos, mi nombre es Arelis Lorenzo Pérez, soy estudiante del programa académico de profesionalización docente PADEP con sede en el municipio del Tumbador San Marcos, y en esta oportunidad voy a presentar una cápsula educativa con el tema El conflicto armado interno en Guatemala. Este tema es trabajado en el área de formación ciudadana con la competencia número 2, la cual dice: fomenta actitudes y acciones orientadas a erradicar la discriminación y exclusión para fortalecer la solidaridad y las culturas de los pueblos. El indicador de logro 2.2 dice: describe las causas socioeconómicas, culturales y políticas y la desigualdad. El contenido, como lo mencionaba anteriormente, el conflicto armado interno en Guatemala. Para poder trabajar este tema, utilizo la técnica de las casitas movibles, en la cual voy a enfocarme en el inicio, es decir, las fechas relevantes que sobresalen en el conflicto interno. También voy a trabajar las consecuencias del conflicto armado y los departamentos de nuestro país quienes fueron más afectados por el conflicto armado. Cabe mencionar, ¿verdad?, que tenemos que conocer nuestra historia, nuestro pasado, para poder tomar decisiones que beneficien a todo nuestro país. Recordemos que Guatemala tiene un pasado y una historia que ha sido marcada por muchos años. Vamos a entrar entonces a conocer el tema del conflicto armado en una breve cápsula educativa. Iniciamos entonces con las fechas del conflicto armado. El conflicto armado dice que tuvo sus orígenes en la Revolución de Octubre de 1944. En esta fecha se iniciaba entonces un movimiento que marcaría la historia de nuestro país, nuestra Revolución de Octubre. Esto iba dando paso a ir cambiando ya la historia de nuestro país. Tenemos también otro dato previamente al conflicto, que fue el año de 1954. Esta fecha fue marcada con una invasión dirigida por el coronel Carlos Castillo Armas. El coronel, en un intento de invasión, derroca a uno de los gobiernos más populares y democráticos de Guatemala, quien en ese entonces era el presidente Arévalo. Este presidente ha sido el más querido por nuestra Guatemala. Fue electo por y para el pueblo y fue derrocado en esta fecha por el coronel Carlos Castillo Armas. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a lo que históricamente y oficialmente da un conteo a los 36 años de conflicto armado en Guatemala. Esta fue con fecha 13 de noviembre de 1970, con un intento de golpe de Estado dirigido hacia el entonces presidente, el general Idígoras. Acá entonces da inicio oficialmente el conflicto armado en Guatemala. En la década de los 80 fue el principal movimiento de este conflicto. Tenemos también las consecuencias del conflicto armado. De las principales consecuencias fueron la desigualdad social y económica. Recordemos que Guatemala fue invadido por los españoles, y en esta revolución se da como principal característica la desigualdad económica, siendo las personas extranjeras quienes estaban apoderando de lo que acá en Guatemala existía
conocía de la riqueza que había en nuestro país, siendo nuestros pueblos los más olvidados y marginados en ese entonces. Esto entonces está dando paso ya a este conflicto interno en Guatemala. Otra consecuencia, razón por la cual también se da fue la exclusión política y cultural. Les mencionaba, los pueblos indígenas no tenían voz y no tenían voto. Quienes mandaban acá eran los que habían venido a invadir o a conquistar nuestro país. Otra razón también fue el reconocimiento de los pueblos, de los derechos de amplios sectores. Acá quienes decidían quién gobernaba o no nuestro país eran los extranjeros. Todo esto entonces da surgimiento a lo que es el conflicto armado en Guatemala. El conflicto armado en Guatemala tiene una de sus principales también características fue que solamente se dio entre ciertos pueblos de Guatemala y el ejército en ese entonces solamente era entre los pueblos, ciertos pueblos y el ejército. Es decir, fuera de nuestro país, las autoridades, los otros países desconocían lo que estaba pasando aquí mismo en Guatemala. E incluso acá en Guatemala habían también ciertos lugares que no sabían de este conflicto interno. Por eso es el conflicto armado interno en Guatemala, es decir, que se dio dentro de nuestro país por ciertas poblaciones de nuestro país y el ejército entonces en turno. Acá conocemos también los departamentos que fueron más afectados por el conflicto armado. Estos fueron los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango y Baja Verapaz. Y por qué no mencionar también nuestro departamento San Marcos y nuestro municipio El Tumbador, en la cual históricamente aún existen los centros que ellos utilizaban como destacamentos militares. Hemos escuchado anécdotas y historias de personas que han vivido lo que fue o que vivieron lo que fue el conflicto armado en Guatemala. Ellos han contado de esta guerra y esta persecución que había entre el ejército y la guerrilla. La guerrilla, que era las fuerzas del pueblo, era perseguido por el ejército. Otro también factor que afectó mucho en este conflicto armado fue el 90% de las víctimas estaban localizados en zonas rurales. Históricamente también se ha dado esa desigualdad entre lo urbano y lo rural, siendo las áreas más excluidas el área rural. Y en el conflicto armado interno fue quien sufrió más duramente este golpe de guerra en nuestro país. Otro también dato muy relevante acá es que el 83% era población indígena maya. Es decir, la población directamente afectada por el conflicto armado interno en Guatemala fue la población maya. Reconocemos entonces que Guatemala posee 4 culturas, una de ellas netamente guatemalteca, la cultura maya. Tenemos acá entonces parte de nuestra identidad nacional, la cultura maya, sus coloridos trajes, su bella artesanía, sus herramientas. Recordemos también que la agricultura es la principal producción de la población indígena maya, y para que ellos puedan cosechar y cultivar los alimentos, ellos hacen uso de estos sombreros de paja para protegerse del sol. Esto es parte de nuestra identidad nacional.
cultura maya, que fue duramente golpeada por el conflicto armado interno en Guatemala. Les mencionaba entonces que oficialmente dio en noviembre de 1960 y finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma sobre los acuerdos de paz, marcando ahí otra nueva historia para Guatemala, firmando en ese entonces el presidente Álvaro Arzú. Reconocemos entonces nuestra democracia como pueblo de Guatemala, pero sobre todo tenemos que conocer nuestro pasado para no volver a repetir nuestra historia. Dos características muy importantes del conflicto armado. Fue una guerra que se dio internamente entre ciertos pueblos de Guatemala y el ejército, y la desinformación que se dio de parte de los medios de comunicación, quienes jugaron un papel fundamental en ese conflicto armado, pero ellos estaban perseguidos para no informar acerca de todo lo que estaba pasando en nuestro país. Esto es entonces en cuanto al tema del conflicto armado interno en Guatemala. Trabajado en el área de formación ciudadana para el grado de sexto primaria. Soy señor Arelis, muchísimas gracias y amemos y defendamos a Guatemala.